capítulo 13 del libro de los Hechos y vamos a retomar ahí nuestra lectura y el estudio de este libro, que espero que igual a ti te esté dando instrucción acerca de cómo debe ser, cómo debe moverse y qué debemos apreciar como iglesia de Jesucristo. Dice la palabra, acompáñame, Hechos capítulo 13, versículo 1. Recuerda, la iglesia también está sufriendo persecuciones, está siendo atacada. El libro de los Hechos, una de las cosas que nos deja muy claro es cómo la iglesia crece, se desarrolla, se disemina, pero también cómo es atacada. Una iglesia vibrante, una iglesia apasionada por predicar el evangelio y por eso mismo atacada. Pero vamos a leer, y si me permites, vamos a entresacar esta primera enseñanza. El capítulo 13, vamos a dividirlo una vez más en dos. La primera parte vamos a hablar de la expansión o del llamado de ministros, vamos a corregir, llamado de ministros y enemigos de la iglesia. Y la segunda parte vamos a ver el sermón más largo del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Ahora vamos a entrar al capítulo 13, versículo 1, donde dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, ahora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a parar aquí tantito antes de avanzar, porque creo que es importante mencionar cómo Pablo y Bernabé eran ministros ya destacados en la iglesia de aquel tiempo. Bernabé, un hombre con un carácter apacible, cuyo nombre significa hijo de consolación, un hombre dadivoso, un hombre generoso y que era muy hábil también en la palabra, que fue instruido directamente por los apóstoles del Cordero en Jerusalén, judío de nacimiento. Y Bernabé había sido muy inquieto desde que conoció al Señor, había apoyado mucho la obra de múltiples formas. Y Saulo, a quien también sabemos que tuvo una conversión muy dramática, un testimonio muy fuerte de cómo el Señor lo encontró en el camino, lo dejó ciego y prácticamente de la noche a la mañana Saulo tuvo una conversión radical, se convierte en un predicador efusivo de un día para otro. Los dos ya estaban sirviendo. Recuerda, Bernabé fue enviado a la iglesia de Antioquía porque la iglesia de Antioquía estaba teniendo un crecimiento muy significativo y Bernabé llama a Saulo. Es quien llama a Saulo para que le ayudara en el trabajo ministerial que se estaba desarrollando en Antioquía. La iglesia de Antioquía entonces crece, se desarrolla y encontramos a Bernabé y a Saulo en compañía de otros ministros. Y estos ministros conforman el presbiterio de la iglesia de Antioquía. Conforman un grupo de ministros que están orando, que están ayunando, que están enseñando y que están trabajando dentro de la iglesia de Antioquía. Podemos decir que este es un ejemplo más de cómo el tipo de gobierno que la iglesia tuvo en el principio fue un gobierno presbiterial. En la iglesia de Jerusalén vemos un gobierno presbiterial, los 12 apóstoles del Cordero, posteriormente con un grupo de ancianos, gobernando, enseñando, instruyendo y ministrando la iglesia de Jerusalén. No era un gobierno piramidal, no era un gobierno donde estaba uno a la cabeza y los demás como subalternos sometidos, casi diciendo: ¿qué horas son las que usted diga, mi general? De ninguna manera. No vemos un sistema piramidal. Vemos un ministerio de presbiterio,
donde varios ministros aportan sus dones, sus talentos, su llamado, y de entre esos destacan, sí, destacan líderes, no para someter, sino para influenciar de manera positiva. Entonces, en todo el Nuevo Testamento y en el libro de los Hechos en particular, vamos a encontrarlo. Vamos a ver más adelante, porque yo tengo que compartir con ustedes un tema acerca de los apóstoles modernos, donde vamos a ver cómo el ministerio presbiterial es el modelo bíblico, aunque sí hay líderes que destacan, pero insisto, no para dominar, sino para influenciar de manera positiva con un liderazgo correcto. Ese era Bernabé. Bernabé era un líder que influenciaba definitivamente de entre estos 5 que menciona el libro de los Hechos capítulo 13, el que tenía más antigüedad ministerialmente hablando era Bernabé. Bernabé nació en la iglesia de Jerusalén, estuvo formado en el discipulado de los 12 apóstoles del Cordero. Él fue el que arropa a Saulo cuando Saulo se convierte y lo empieza a instruir. Y sin duda, estos otros 3 hombres que son mencionados aquí, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, y Manaén, que había sido creado con Herodes el tetrarca, estos 3 varones de alguna manera fueron instruidos muy seguramente por Bernabé y por Saulo. Pero qué humildad de Bernabé y Saulo, que cuando vieron que había otros que estaban siendo destacados, que estaban siendo levantados por Dios, aceptan que se integren a un presbiterio. La palabra dice que estos eran, entre estos 5, había profetas y maestros. Habría que hablar del profeta y del maestro también, sin profundizar demasiado, porque no quiero perderme mucho para poder hablar del otro asunto, pero digamos algo del profeta y del maestro, porque el profeta y el maestro es parte de los ministerios que el Espíritu Santo levanta en la iglesia para, dice Efesios capítulo 4, versículo 11, para edificación de la iglesia y para que la iglesia no sea llevado por doctrinas de error. Los ministerios, todos los ministerios, tanto los que aparecen en Efesios 4:11 como los que aparecen en Romanos capítulo 12, son ministerios de servicio para edificar, no para enseñorearse. Ninguno de los ministerios son para enseñorearse, son para formar, para edificar. Y dice que había profetas y maestros. Estos mismos profetas y maestros aparecen ahí en Efesios 4:11. ¿Quiénes eran los profetas y maestros? El profeta, ya lo hemos insistido mucho, amados hermanos, amados amigos, entendamos bien. Un profeta no era alguien que adivinaba el futuro. Más adelante nos vamos a encontrar una confrontación que Bernabé y Pablo tuvieron con un adivino. Entonces, no confundamos al profeta como una especie de adivino evangélico o cristiano. La palabra profeta quiere decir el que habla de parte de Dios. La palabra profecía quiere decir mensaje. Entonces, si bien una profecía es un mensaje acerca de algo que todavía no ocurre, el profeta no es el que habla solo mensajes futuristas. Un profeta es el que habla palabra de parte de Dios. Déjame mencionarte un profeta que sin duda en el Antiguo Testamento tal vez es el más destacado de todos los profetas, el más destacado por una razón, porque aparece junto con Jesús en el monte de la transfiguración. De todos los héroes, de todos los campeones que la Biblia nos habla, solo hay 2 que dialogan con Jesús en el monte de la transfiguración: Moisés y Elías. Y Moisés también es llamado profeta. La Biblia también llama profeta a Moisés. Y Moisés no escribe ninguna palabra acerca del futuro. Todo lo que él escribe, Moisés, en el Pentateuco, fue
acerca de los orígenes del pueblo de Israel y de la conformación del pueblo de Israel y las historias y las narraciones de cómo el pueblo de Israel llegó a Canaán. Si bien es cierto que en medio de las palabras que Moisés escribe, hay mensajes mesiánicos ahí escondidos, eso lo hizo el Espíritu Santo. Pero Elías, para empezar, Elías no escribe ningún libro, no hay ningún libro que sepamos que haya escrito Elías. El libro de las Crónicas, el libro de los Reyes nos platica sobre la vida de este profeta que aparece así. Ni siquiera se nos narra su infancia, no se nos dice quiénes son sus padres, solo sabemos que era tisbita y aparece en la escena en un momento en que Israel necesitaba de un profeta que confrontara al pueblo de Israel. Pero Elías no da ninguna profecía del futuro. Elías no habla absolutamente nada acerca de lo que vendría en el fin de los tiempos, por ejemplo. Elías confronta al pueblo de Israel con un mensaje muy duro, con un mensaje muy definido, confronta el pecado, la idolatría y la dureza de corazón del pueblo de Israel, acompañado de dones milagrosos, acompañado de señales donde a la voz de Elías deja de llover y a la voz de Elías vuelve a llover, acompañado de señales donde hace descender fuego del cielo, acompañado de señales donde manifiesta un despliegue de velocidad para correr y llegar antes que los caballos a cierto lugar. Pero el mensaje de Elías, cuando tú ves lo que él traía como un mensaje, no era un mensaje futurista, era un mensaje de actualidad para el pueblo de Israel en ese momento histórico, pero de parte de Dios. Por supuesto, el profeta Elías en sí mismo, la palabra nos dice que era un mensaje, su propia vida era un mensaje y ha quedado como un mensaje para nosotros, según el profeta Malaquías, según el propio Jesús, aún el libro de Apocalipsis. Santiago hace mención también de Elías, pero Elías no habla del futuro, pero es el más grande profeta. Jesucristo dijo, hablando de otro profeta similar a Elías, Jesucristo dijo, entre los nacidos de mujer no hay otro más grande que el profeta Juan, haciendo referencia a Juan Bautista. Juan Bautista no escribió ningún libro y Juan Bautista no habló de ningún mensaje futurista. Lo único que hizo fue, yo vengo hablando del reino de los cielos. El mensaje de Juan, dice el Evangelio de Marcos, era el arrepentimiento de los pecados. Traía un mensaje profundo acerca de la importancia de arrepentirse y cambiar la manera de pensar. Y el mensaje más fuerte que él traía era el mensaje del Evangelio mismo. He aquí viene el Mesías. Entreguemos nuestras vidas al Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él vio a Jesús caminando en el Jordán, sus palabras fueron proféticas. No en el sentido de que habló de un futuro lejano, sino que estaba dando un mensaje de parte de Dios presente, actual y oportuno. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es entonces un profeta? El profeta es el que trae un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Hoy pudiéramos decir que un profeta es un predicador que habla con solvencia, con autoridad, con exactitud, con precisión, la palabra de Dios y penetra en el corazón del pueblo de Dios porque trae un mensaje directo de parte de Dios. Entonces, hermano amado, dejemos ya de hacernos ideas de que un profeta es una persona mística, es una persona que habla del futuro, es una persona que te va a imponer manos y te va a decir, aquí dice el Señor, tú vas a ser profeta a las naciones. No, nos hemos quedado con esa idea equivocada. Cuando la Biblia habla que en el Antiguo Testamento había una escuela de profetas, no está hablando que había una escuela de magos o que había una escuela de adivinos o de hechiceros de Dios. Lo que está diciendo es que había una escuela de mensajeros que eran hombres o jóvenes que querían aprender la palabra de Dios, que se metían a buscar al Espíritu de Dios para que el Señor les permitiera dar una palabra de parte de Él. No necesariamente futurista,
Entonces, cuando dice que entre estos hombres, estos 5 que menciona, había profetas y maestros, lo que está diciendo es que había predicadores con una vida devocional profunda que podían dar una palabra que cumpliera con las 3 características, esto es muy importante, las 3 características de la profecía bíblica. Las 3 características, según el apóstol Pablo, de la profecía bíblica deben ser para edificación, para exhortación y para consolación. Estoy leyendo capítulo 14 de primera carta a los Corintios, versículo 10 u 11, si no me equivoco. Entonces, ¿dónde dice que una característica de la profecía es futurizar? No está eso en el Nuevo Testamento. La profecía es para edificar. ¿Qué significa eso? La edificación debe ser sobre Cristo. Nadie puede edificar si no es sobre Cristo. Entonces, cuando es una palabra de edificación, quiere decir que es cristocéntrica. Nadie puede edificar, dice el apóstol Pablo, si no es sobre la roca. Mire bien cómo edifica cada uno, dice Pablo, porque la obra de todos va a ser puesta a prueba en fuego. Y nadie puede edificar si no es sobre la roca. Entonces, un profeta es el que da un mensaje de parte de Dios cristocéntrico. Eso es lo primero, cristocéntrico. Edifica sobre la roca. Segunda cosa, no podemos edificar sobre lo que ya está establecido. Tiene que ser entonces un mensaje bíblico. Un profeta edifica sobre los fundamentos de la Biblia. Entonces estamos hablando de predicadores cristocéntricos y con una teología bíblica. Exhortación. La palabra exhortar significa reprensión o significa animar, dar ánimo. Entonces es una palabra que exhorta. Esa palabra exhortación quiere decir que confronta. ¿Con qué? Con el mensaje basado en Cristo Jesús y con la palabra bíblica. El corazón entonces va a ser confrontado. El corazón va a ser animado. Es una llamada de atención para que uno vuelva los ojos a Cristo y a su palabra. Para que uno ponga atención al Espíritu Santo. Entonces la exhortación es como Elías cuando confrontó y exhortó al pueblo de Israel y les dijo: hey, ¿hasta cuándo van a estar cavilando entre 2 pensamientos? Decidan hoy si van a continuar adorando a los dioses de los profetas de Baal o van a volver su corazón a Jehová de los ejércitos. Eso fue una exhortación. Entonces, la predicación profética o los profetas de hoy son aquellos que confrontan la condición del hombre, confrontan la rebeldía del hombre, confrontan la condición pecadora, pecaminosa del ser humano. Y por último dice, consuelan. Un profeta es un predicador que trae consuelo, que trae esperanza, que trae luz. Porque el evangelio es altamente consolador, es decir, no es poner carga, no es poner restricción, no es poner cadenas. La exhortación no es atar al pueblo, la exhortación no es acusar. Muchos piensan que el profeta es el que anda con el dedo acusador, acusando. No es así. Hay un consuelo, hay una voz de esperanza, porque la palabra nos da esperanza. Es el evangelio mismo, la predicación. La profecía es un mensaje totalmente evangélico, basado en Cristo, basado en la Biblia, confrontando la condición del ser humano y trayéndonos esperanza a través de la justificación, de la redención y la transformación que en Cristo Jesús podemos obtener. Ese es un profeta. Ahora, maestros, ¿quiénes son los maestros? Un maestro se refería a aquellos que profundizaban en las Escrituras para ir a los detalles de la doctrina y poder fortalecer a la iglesia en la doctrina bíblica para que la iglesia pudiera identificar las doctrinas de error, las influencias de error, las ideologías de error y las costumbres de error. Entonces el ministerio de maestro es muy necesario porque nos ayuda a identificar dónde está el error a través de los detalles
que la palabra de Dios nos permite tener. Entonces, ¿son necesarios los profetas y los maestros? Claro. ¿Hay profetas y maestros el día de hoy? Claro. Todos los ministerios son vigentes porque son parte del equipamiento de Dios para su iglesia. Pero no te equivoques, no son los profetillas que andan por ahí levantando su voz, así dice el Señor. No. Yo te puedo mencionar algunos profetas. David Wilkerson es uno de ellos que partió con el Señor hace algunos años, confrontando, animando, edificando. Recientemente yo pudiera mencionarte un Paul Washer, un ministro que para mí es un predicador que edifica, que exhorta y que consuela. Entonces, no te equivoques. Hay profetas y maestros hoy en la iglesia. Si tú me mencionas de un maestro, algunos de ustedes lo conocen, el pastor Sergio Noriega de Guatemala. Él es un maestro que desarrolla, que detalla muchos asuntos, que organiza la enseñanza, la doctrina para hacernos la más fácil de asimilar. Y necesitamos ese tipo de ministerios. Pero te voy a decir algo bien importante. Ni siquiera es importante los títulos. No andes por ahí tratando de poner títulos. Ese es profeta, ese es apóstol, ese es maestro, ese es pastor. Los títulos hacen a veces más daño. Sencillamente dice la palabra que ahí había profetas y maestros. Pero no era importante el título, sino su función. Estaban funcionando. De entre estos 5 ministros, había algunos que funcionaban como profetas. Muy seguramente, o muy probablemente, Bernabé era un profeta. ¿Por qué? Porque edificaba, exhortaba y consolaba. Muy probablemente Pablo fuera tal vez un maestro porque desarrollaba detalles de la doctrina. Tú ves a Pablo desarrollar en sus cartas que escribe, desarrollar puntos doctrinales. El libro de Romanos, hermano, es una belleza como cátedra, hablando de la salvación, la redención y la justificación. Y los otros 3 no nos da detalles la palabra, pero estaban en ese movimiento de apoyo. Ahora, ¿cuántos maestros y cuántos profetas tenía una sola congregación en Antioquía? Qué interesantes. Para aquellos que dicen que solamente debe haber un apóstol o que solamente debe haber un maestro o un profeta o un pastor en cada iglesia, no. Dios no está limitado, porque Dios no está pensando en poner una jerarquización. Los ministros, los 5 ministerios de Efesios no son jerarquías. ¿Qué son entonces? Funciones de servicio para la iglesia. En todo el libro de los Hechos vamos a estar hablando de esto, amados hermanos. Vamos a estar insistiendo, vamos a estar regresando, porque así es la palabra, nos vuelve a recordar y nos vuelve a regresar para que no se nos olvide. Por lo pronto, llévate esta idea. El profeta es el que edifica sobre Cristo y la palabra de Dios. Exhorta para que el corazón y la mente de la iglesia sean confrontadas hacia el arrepentimiento. Y consuela para que tengamos esperanza en que el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros y tenemos confianza en que Él lo va a hacer. Y la iglesia hay maestros que van a detallar, que van a profundizar, que van a explicar para que la iglesia sea discipulada. Y en ese discipulado que la iglesia tenga, aprendamos a discernir lo bueno, lo malo, la luz de las tinieblas, más ahora que tenemos que discernir entre luz y luz, entre la luz de Cristo y la luz que parece luz pero que es falsa luz. Necesitamos estos ministerios. Conformando un presbiterio. Ahora nota, un detalle más antes de avanzar. Dice que el Espíritu Santo habló. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? No nos da detalles. Pero el asunto es que estos 5 ministros que estaban ahí, que representan. Ahora, si tú me quieres decir que estos 5 ministerios pueden ser la representación de los 5 ministerios que están en Efesios 4:11, puede ser una buena figura. Entonces quiere decir que había profetas, maestros, había un apóstol, había un pastor, había un evangelista, probablemente. Pero los 5 estaban cubriendo a la iglesia. No había un apóstol cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo, dice Colosenses.
No puede ser un apóstol cabeza, ni un profeta cabeza, ni un pastor cabeza, ni un maestro cabeza, ni un evangelista cabeza, porque estos 5 son el cuerpo de Cristo. La cabeza nadie puede usurparla, es Cristo Jesús. Pero estos 5 ministros escucharon la voz del Espíritu Santo, que les dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que les he encomendado. Porque Pablo y Bernabé fueron enviados más lejos todavía. Tal vez Pablo y Bernabé ya habían pasado algunos años en Antioquía, ya estaban cómodos, se sentían bendecidos siendo parte de un presbiterio, edificando una iglesia, pero el Espíritu Santo quería sacarlos de allí. Así el Señor quiere sacar ministros de las iglesias, de sus congregaciones, quiere sacarlos para levantar más obras o para fortalecer más obras. Bernabé y Pablo fueron llamados de entre este presbiterio para ser enviados. Te doy una introducción muy rápido, ojalá la guardes ahí si te interesa el tema, porque vamos a profundizar en Hechos 15. Pero si Bernabé y Pablo fueron llamados y fueron enviados, de hecho la palabra aquí es apostelos, dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a las que los he llamado. Donde aparece la palabra llamado, la palabra griega es apostelo, y esa palabra apostelo es la raíz para apóstol. Entonces lo que está diciendo es: apártenme a Pablo y a Bernabé para las obras que los he enviado, porque la palabra apostelo significa literalmente enviado. Entonces Pablo y Bernabé se convirtieron en este momento en apóstoles, pero no un apostolado jerarquizado como equivocadamente en el siglo XX y XXI se le ha hecho creer a la iglesia, sino enviados en el sentido puro y llano de la palabra, es decir, escogidos para ser envueltos en dones, para ser capacitados por el Espíritu Santo y ser enviados, comisionados como embajadores para sembrar iglesias. Bernabé y Pablo entonces se convirtieron en apóstoles, no como los del Cordero. Nunca más va a haber apóstoles como los del Cordero. Enviados, sencillamente. ¿Hoy sigue habiendo apóstoles? Sí, en ese sentido, nunca más como los apóstoles del Cordero, que ellos fueron llamados como apóstoles para iniciar una obra. Hoy hay apóstoles, sí, pero así como Bernabé y Saulo, para ser enviados, levantar obras, fortalecer iglesias, afirmar congregaciones, no para convertirse en señores y dueños ni de iglesias ni de movimientos. Ahora hay algo interesante. Antes de avanzar, dice la palabra: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué ayunaron y oraron? Porque tenían que esperar a que les afirmara aquella voz que les puso que Pablo y Bernabé tenían que ser enviados a predicar el evangelio a regiones más lejanas. Ellos estaban esperando que hubiera una confirmación. Eran un presbiterio y querían estar bien seguros de que eso era lo que el Señor quería. Después de ayunar y de orar para que el Señor les confirmara el llamado que Dios les estaba haciendo a Bernabé y a Saulo, ellos impusieron manos y los enviaron. ¿Quién fue el que llamó a Pablo y a Bernabé para ser enviados, para ser apostelos? El Espíritu Santo. ¿Y quién impuso manos sobre ellos? Profetas y maestros. ¿Qué significa eso? Que no puede levantarse un ministro de manera autonombrada y decir: yo soy el apóstol. No puede levantarse un ministro y decir de manera autonombrada: yo soy ahora el profeta. Ni tampoco son apóstoles llamando apóstoles. Yo he escuchado por ahí una frase que dicen: los pastores dan a luz pastores, los maestros dan a luz maestros y los apóstoles dan a luz apóstoles. ¡Qué gran mentira bíblica! No está eso en la Biblia. Quien da a luz todos los ministerios es el Espíritu Santo. Él es el que los llama, Él es el que los forma, Él es el que los capacita, Él es el que los enseña y Él es el que los envía. Ahora, ¿qué usa el Espíritu Santo para confirmar a los ministros que Él levanta? A otros ministros, a un ministerio colegiado. En este caso, en el sentido más estricto de lo que la Biblia dice, fueron profetas y maestros los que impusieron manos sobre Pablo y Bernabé. ¿Qué te parece? El perito arquitecto de la iglesia, Pablo,
tuvo la humildad de aceptar que otros ministros le impusieran manos y lo enviaran. Pablo no era el jerarca, no era el mayor, no era el más grande, no era el number one de ese presbiterio. Aceptó la imposición de manos de los otros tres, igual que Bernabé, para ir a la comisión tan grande que Dios le llamaría. Habiendo dicho eso, el ministerio de profetas y maestros, con el que comienza hablando el capítulo 13 de Hebreos, nos va a dar un contraste de los profetas y maestros falsos que en la iglesia se levantan. Porque a partir del versículo 4 se empieza a hablar de un profeta y de un maestro falso que contrasta absolutamente con Pablo, con Bernabé, con Simón de Níger y con todos los otros. Dice el versículo 4. Ellos entonces, ¿quién? Bernabé y Saulo, que a partir de este capítulo va a cambiar de nombre y nunca más lo vamos a encontrar como Saulo, sino como Pablo. Le cambian el nombre a Saulo, en vez de ser el orgulloso, ahora lo convierten en el pequeño. Mira qué tremendo. Dios le da un llamado muy grande, pero le dice, pero no te creas tanto. A partir de ahora tu nombre es Pablo, el pequeño. Como para que nunca se le olvidara que él no era el dueño, ni el señor, ni el amo de la iglesia, ni el siervo de la iglesia, sino que él era el servidor. Él era el vaso, el instrumento para edificar al pueblo de Dios. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y allí navegaron a Chipre y llegando a Salamina, mira, que esto les empieza a mostrar cómo su viaje empezaron a ser más largos, toman un barco, llegan hasta Chipre, que era una isla, y de ahí zarpan a Salamina, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. De manera primaria comienzan ellos a hablarle al pueblo, aunque ya el evangelio estaba entre los gentiles, la palabra se estaba creciendo mucho entre aquellos que no eran judíos. Ellos, muy probablemente influenciados por el corazón de Bernabé como judío, van a los judíos. Y dice que hablando a los judíos, se llevaron también a Juan de ayudante. Después vamos a saber que Juan Marcos es quien escribiría el Evangelio de Marcos. Llevaron a Juan de ayudante. Nota, aquí vemos ministerios de ayuda, ministerios de acompañamiento, ministerios de apoyo. Juan es una representación de esos ministros de ayuda que van a ser muy importantes también dentro del desarrollo de la iglesia. Como un Tito o un Lucas o un Silas más adelante en la vida de Pablo, Juan ahora acompaña a Bernabé y a Saulo como ayudante. Bien pudiéramos usar el término escudero, como un escudero apoyando la labor tan importante de aquellos ministros a quienes se les ha encomendado mayor responsabilidad. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto, pon atención, a cierto mago, falso profeta y judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, en los ojos de Bar Jesús o Elimas, que son el mismo, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué está pasando aquí? Llegan después de navegar por un tiempo, llegan a este lugar llamado Pafos, una isla llamada Pafos, y ahí encuentran con este hombre que se llama Bar Jesús o Elimas. Veamos las características de este hombre. Hasta este momento, amados hermanos, nos hemos encontrado ya
con varios enemigos. Con los judíos, con Simón el mago, ¿te acuerdas? Aquel que quería pagar. Con Herodes, lo vimos la semana pasada. Con aquella joven que decía, escuchen, estos son hombres que hablan de parte de Dios. Nos hemos encontrado con varios enemigos. Nos encontramos una vez más otro enemigo. ¿No te parece interesante que en los primeros 13 capítulos de Hechos nos encontramos por lo menos con unos 5 o 6 enemigos de la iglesia que apenas están haciendo? Eso nos deja mirar algo, hermano, que la iglesia siempre va a tener enemigos y que siempre va a haber gente usada por el diablo para tratar de afectar el avance del evangelio. Hay 2 hombres en el camino de Bernabé y Saulo en este momento. Uno es Barjesús y el otro es Sergio Paulo. Sergio Paulo, un hombre prudente, sencillo y noble, con muchas inquietudes acerca de Dios. Por eso escucha a Barjesús, porque él quería aprender de Dios. Y Barjesús aprovecha su inocencia y aprovecha su hambre para engatusarlo. Eso está pasando igual hoy. Hoy hay muchos Sergios Paulos, gente sincera, inocente, prudente, que con toda honestidad anhela aprender de Dios, que han sido tocados por Dios para poder recibir el evangelio, pero que tristemente pueden ser presa de falsos ministros. ¿No es interesante que en el mismo capítulo donde son llamados ministros verdaderos desde una iglesia con un ministerio, con un gobierno presbiterial, y estos 2 ministros genuinos del Espíritu Santo son enviados con un ministerio de evangelización, se topan con un ministro falso llamado Bar Jesús? Mira este hombre, Bar Jesús. ¿Sabes qué significa Bar Jesús? El hijo de Jesús. Ya su nombre nos dice su falsedad. Tenía nombre de que era hijo de Jesús, que era hijo de Dios, pero la realidad es que no lo era. Tenía apariencia de piedad. Hijo de Jesús. ¿Cuántos habrá que tienen nombre de que son hijos de Dios, hijos de Jesús, pero no lo somos en el fondo? Ahora mira, este hombre representa 3 cosas. Dice que era mago, falso profeta y judío. Era mago. Un mago se refiere a una persona que tiene conocimiento, que tiene cierto conocimiento, pero cuando nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, nos damos cuenta que es alguien que sí efectivamente tiene conocimiento, pero es un conocimiento oscuro. Mira lo que dice Deuteronomio 18, déjame ir rápidamente. Deuteronomio 18, versículo 9. Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces un mago, según la Biblia, está emparentado con los adivinos, con los encantadores, con los agoreros, con los hechiceros, con los adivinos, con los que consultan a los muertos. Es increíble, un hombre que se hacía llamar hijo de Jesús y tenía relación con la hechicería, con la magia, con el encantamiento. Quiere decir entonces que era un hombre místico, que hacía mucho énfasis en las cuestiones místicas, que hacía mucho énfasis en las cuestiones supersticiosas y que seguramente bien representa a aquellos que mezclan la verdad de Jesús, la verdad del Evangelio, con artes oscuras, con artes secretas. El Evangelio es transparente. El Evangelio es claro como el agua. No necesita hacerlo
tan gris. El gnosticismo, por ejemplo, es un ejemplo claro. Los agnósticos mezclaban fábulas, leyendas, cuestiones místicas de sus ancestros o de sus costumbres paganas con Cristo. Por eso es que ellos hablan de espíritus o de situaciones antiguas, donde dicen, por ejemplo, algunos agnósticos dicen que Cristo era un espíritu y que la resurrección no fue una resurrección como la Biblia lo narra, literal, sino que fue una resurrección fantasmal. Cosas por el estilo a veces se introducen en la iglesia haciendo del evangelio algo que parece oscuro. Cuidado con los magos modernos, con los magos que mistifican el evangelio, que lo hacen inaccesible, que lo hacen que pareciera que solo algunos tienen acceso a los más grandes secretos. Por otro lado, dice que era un falso profeta, era un falso predicador. Ya hablamos del profeta. Literalmente dice que era un falso profeta. Es decir, la palabra que él traía decía que era de Dios, pero era falsa. ¿Por qué? Porque no cumplía con los requisitos bíblicos. Es decir, no estaba edificada sobre Cristo, sino sobre sus propias imaginaciones, sobre sus propias ideas, sobre sus propios misticismos. Segundo, no exhortaba a la iglesia. No sabemos exactamente cuál era el mensaje de Bar Jesús o Elimás, pero seguramente no era un mensaje que confrontara el arrepentimiento, que confrontara el pecado. Muy probablemente era un mensaje que sobaba las conciencias, era un mensaje al gusto del cliente. Recuerda que el interés de Bar Jesús era ganar el aprecio de Sergio Paulo, y Sergio Paulo era un procónsul, era un hombre que tenía una posición de poder, de autoridad socialmente encumbrada y sin duda económicamente muy estable. Así que el interés de este falso profeta era la posición, el poder, el beneficio y el dinero que Sergio Paulo representaba. Así que su profecía, su mensaje de parte de Dios, entre comillas lo digo, muy seguramente era ganarse el favor de Sergio Paulo con halagos, con sobadas de conciencia, o, como muchos hoy hacen, con amenazas, con miedo y con sometimiento de su manera de pensar. Eso es lo que hacen hoy los magos modernos. Por un lado hay quienes tratan de exaltar la conciencia, adularla, pero por otro lado hay quienes tratan de apaciguarla, someterla, anularla. Y usan el nombre de Dios para lograrlo, no necesariamente el evangelio bíblico. Y por tercera cosa, dice que era judío. Entonces era un hombre que se ocupaba de mostrar cierto orgullo por sus raíces judías. ¿Qué significa eso? Representa a alguien que usa el judaísmo y con el judaísmo trata de encumbrarse para ganar el favor de los hombres con un interés oculto. Mira, hermano, el judaísmo hoy muchos lo usan como magia. Muchos piensan que por tener prácticas judías o elementos judíos en la iglesia van a tener más presencia de Dios. Usan el menorá, usan las tablas de la ley, usan las fiestas judías, la kipá, todo ese tipo de cosas como artilugios místicos. Piensan que porque hablan en hebreo y dicen ciertas palabras en hebreo, van a dar la imagen de más espiritualidad. Oh, qué grave es todo esto, hermano. Este hombre representa los grandes peligros de la iglesia que han habido siempre y que siguen existiendo hoy en día. Por un lado, un misticismo exagerado, son magos, falsos profetas, palabras para encantar la mente, no necesariamente para liberarla. Y tercero, exacerbar el judaísmo y las prácticas judías, pensando que éstas nos acercan más a Dios, cuando no es verdad. Ya en Cristo Jesús no hay judío ni griego.
El Señor nos acepta tal como somos. Yo he escuchado predicadores que usan la cabala judía, y la cabala no es otra cosa sino magia judía, hechicería judía. Y se sienten tan orgullosos de poder darle simbolismo a la estrella de David, darle simbolismo a la numerología bíblica y usar todos esos números como símbolos de magia. ¿Sabes quiénes son los magos modernos? Los que usan elementos diciéndote, esta es agua que viene del Jordán, tómatela, di tal salmo como un mantra y entonces va a venir un milagro. Eso es magia disfrazada de cristianismo. Hermano amado, el Señor quiere que nuestras conciencias sean libres para que podamos edificar sobre Cristo y sobre su palabra. Dice que cuando Sergio Paulo recibió a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. Se dio cuenta que Bernabé y Saulo traían otro mensaje, que no andaban con sus ondas raras, tratando de mostrar que tenían poder en las manos, no andaban tirando gente, no andaban usando fetiches, piedras, banderas, qué sé yo, espadas, qué sé yo, no andaban usando ese tipo de artilugios. El centro era la palabra. El centro era la palabra. Lo más grande que traían Pablo y Bernabé era el mensaje del Evangelio en sus labios, hablando de Cristo como Señor, como Salvador, como aquel que murió y resucitó para perdonar pecados y dar vida eterna. Eso impresionó a Sergio Paulo. No andaban haciendo alarde de poder ni haciendo alarde de autoridad. Era Cristo, era la palabra, la obra redentora. Y Sergio Paulo quiso escuchar ese mensaje. Pero dice que Bar Jesús, el mago, el falso profeta, el judaizante, no quería que Sergio Paulo escuchara a Pablo y a Bernabé, pues lo que él realmente intentaba era apartar de la fe al procónsul. Lo dice letra por letra. Elimás resistía a Bernabé y a Saulo porque él procuraba apartar de la fe al procónsul. Hermano amado, todo mensaje que trate de apartarte de Cristo y de la Biblia es magia, es falsa profecía, es un evangelio equivocado. El evangelio nos debe llevar a Jesús, no a los hombres. Nos debe llevar a Jesús, no al templo, no a lo que se hace en el templo. Hermano, no son las formas lo importante. Lo importante es el fondo, y el fondo es Jesús. ¿Sabes qué es magia? Insistir en, por ejemplo, cuando se insiste si la Santa Cena tiene que ser con vasos de metal, con vasos de cristal, si en copas grandes, si en copas chiquitas, que si sentados, que si parados, que si en la noche, que si en la mañana. Hermano, eso, que si con vino rosado, con vino tinto, con vino recién hecho, con vino muy fermentado, si con vino no etiquetado, si con vino... Eso es magia. Porque se le pone tanto énfasis al objeto y no al fondo. Si con bolillo, si con pan de trigo, que si con pan... Hermano, yo tengo claro que la Biblia habla de pan leudado. Pero ¿qué hacemos si en un momento dado no hay pan leudado? Si hay una situación donde ahora que no podemos encontrar tal vez pan leudado y alguien lo único que encuentra son galletas saladas, pues con galletas saladas. Porque lo más importante no es. Fíjate, hay quienes dicen que el bautismo tiene que ser en agua corriente, en un río, no puede ser en un estanque, y se pelean más por si el agua corre o no corre, que si es en agua de mar, que si no en agua de mar. Por Dios. Eso es ponerle magia, atribuirle magia al evangelio. Lo importante es que es el hecho, el acto, mi corazón arrepentido tratando de recordar quién es Jesús, qué hizo Jesús y permitir que el Espíritu Santo sensibilice mi corazón para ser bendecido. Hay mucho que hablar de este tema.
Hay muchos rasgos de magia moderna. Hay muchos rasgos de fetichismo moderno. Hay muchos rasgos de falsa profecía hoy. Y hay muchos rasgos de judaísmo en el culto de hoy. Lo importante es la palabra. La iglesia verdadera no puede estar fundada ni en la música, ni en el tipo de música, ni en el tipo de instrumento, ni en el tipo de ropa, ni en el tipo de edificio, ni en si se hace primero una cosa o se hace después otra. La iglesia verdadera está fundada en Cristo y en su palabra. Punto. Todo lo demás nos pueden apartar de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, ¿en quién? En Bar Jesús, en Elimas, le dijo, oh lleno de todo engaño, mira, todos los Bar Jesús que usan magia, elementos secretos, elementos oscuros, que hacen del culto como algo, como que si fuera extravagante, profecías para elevar, engañar las conciencias o someterlas a la voluntad de los ministros, que judaizan, están llenos de engaño, de toda maldad. No son hijos de Jesús, son hijos del diablo. Mira Pablo, qué fuerte, qué duro es. Tú que te dices llamar hijo de Jesús, no, tú no eres hijo de Jesús, porque no hablas de Jesús, no hablas de su evangelio. Eres hijo del diablo. Eres enemigo de la justicia. Porque hermano amado, nuestra justicia está en Cristo Jesús. No está en nuestras obras, no está en nuestras ofrendas, no está en nuestros cánticos, no está en lo que hacemos, no está en lo que dejamos de hacer. Nuestra justicia está en Cristo, Él es nuestra justicia. Él murió para justificarnos. Toda aquella enseñanza que nos haga creer que la justicia está en otra cosa, o sencillamente no hablan de la justicia de Jesús, es magia tratar de manipular a las personas diciendo que hagan algo que no está en la Biblia. Es un mensaje engañoso, malvado y diabólico, hacernos creer que nosotros por nuestras buenas obras, por nuestros buenos actos, por nuestro buen servicio, por nuestras buenas ofrendas y diezmos vamos a ganar el cielo. No, señores, la justicia está en Cristo. Si tenemos acceso a la vida eterna es por Cristo, gracias a Cristo, no porque logramos hacer algo, obtener algo. No necesitamos tomar agua del Jordán. No necesitamos ser rociados por agua bendita. No necesitamos adorarnos ante ningún santo. No necesitamos hacer un viaje a la Meca ni a ningún otro lado. No necesitamos escuchar a un solo ministro como que si solo ese ministro es el gran iluminado. Necesitamos a Cristo, Él es nuestra justicia. Por eso le dice, tú, malvado, hijo del diablo, enemigo de la justicia, porque la justicia se llama Jesucristo. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y dice que en ese momento Elimas cayó en oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Pongamos cuidado, hermanos. Los Elimas y los que escuchan a los Elimas modernos van a terminar en oscuridad y en tinieblas. La luz es Cristo y su palabra. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. No te equivoques. Vio lo que pasó y lo dejó impactado. Pero no creyó porque vio que se quedó ciego Elimas. Creyó maravillado por la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de justicia, precisamente. La doctrina de justificación. La doctrina de perdón de pecados. La doctrina basada en Cristo, enfocada en Cristo. El falso profeta fue humillado. Un falso profeta que hablaba saber qué cosas de su imaginación y lo hacía en el nombre de Dios.
Pero cuando vinieron aquellos falsos profetas, aquellos verdaderos profetas, que ni siquiera venían haciendo alarde de que ellos eran alguna clase de ministro importante, sencillamente venían hablando de que aquel de quien hablaron los profetas, que murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, es el único que da vida eterna y puede cambiar nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. El procónsul quedó maravillado. Si hay algo que va a maravillar a la gente hoy, no deben ser las señales, no deben ser los milagros, no deben ser que la gente se caiga en un culto, ni que haya danza, ni que haya música, ni que haya un templo muy decorado, ni el ministro notable o el ministro excéntrico. Hoy muchos buscan una iglesia en base al ministro, buscan Bar Jesús, que sean buenos magos, que conviertan el agua en vino, que hagan descender oro del cielo, buscan falsos profetas, que solamente hagan, que sientan éxtasis, que se sientan extasiados con las voces elocuentes de sus ministros, o buscan símbolos para sentirse identificados con algo, como el judaísmo. Tristemente otros piensan que la iglesia está donde hay mucha gente, donde muchos danzan, donde muchos se reúnen, donde son casi perfectos, donde no se cometen errores, donde hay muy buena estructura u organización, y nada de eso hace una iglesia. Lo que hace una iglesia es la palabra centrada en Cristo y en su evangelio. Todo lo demás va a estar en la oscuridad. Cuando yo te hablo de esto, no te estoy hablando de mí ni de mi iglesia o de mi congregación, porque yo mismo me pongo en la silla de los acusados, pidiéndole a Dios me ayude para no ser un Bar Jesús que haga magia tratando de engatusar tus sentidos, que haga alarde de grandilocuencia para predicar mis ideas, mis imaginaciones. No, ni tampoco llevarte a que tú adores objetos como en el judaísmo. Mi propósito es que estés en luz, que estemos en luz, que no seamos llevados en la oscuridad. Hay mucha iglesia en la oscuridad. Dios quiere, y la pandemia del 2020 haga que mucha iglesia tenga la oportunidad de salir a la luz, de arrepentirse de sus pecados y de edificar su vida y su familia en Cristo y solo en Cristo. Todo lo demás no sirve para nada. Que Dios te bendiga y que Dios te dé sabiduría para que podamos ser genuinamente siervos de Dios, servidores del Señor, sin importar absolutamente nada que no sea el nombre de Jesús y su evangelio, su palabra poderosa.